En mi pantalla, sí. Sí, profe, Sí, sí la señor. estamos viendo. Bueno, ven el piano que está allí, Está Sí, como señor. chévere ese piano, profe. ¿cierto? Bueno, y pues vamos a iniciar el desarrollo de nuestras clases en esta parte, iniciando con el trabajo de ondas sonoras. Y pues vamos a tratar de ir desarrollando un par de cosas. Eh, ya ahorita les cuento un par de cosas que necesito que vayan haciendo, pero mientras tanto, pues vamos a ir organizando algunas cositas acá. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, bien, es que nosotros hablamos de ondas sonoras, no únicamente las ondas que viajan por el aire, sino que tenemos que tener en cuenta que el sonido, y pues vamos a trabajar sobre todo con el sonido, ¿listo? Y vamos a reconocer algunas características de él. No solamente viaja por el aire, ¿bien? El sonido puede viajar por medios líquidos, por medios sólidos y pues también por el gas, ¿listo? Digamos que vamos a iniciar nuestro conocimiento teniendo en cuenta este instrumento que tenemos aquí. Ese instrumento se llama un diapasón. ¿Listo? Un diapasón, básicamente, lo que se utiliza es para calibrar instrumentos sonoros a través de las características que se generan debido a la vibración. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver nosotros que un diapasón consta de dos ramas metálicas, o sea, esta de acá, ¿listo? Y que cuando pues las golpeamos, vibran con un determinado sonido a una frecuencia estándar que depende básicamente de la longitud y del material que se está utilizando. Bien, en este caso, pues, por ejemplo, a esta que tenemos aquí se le agrega una caja en la parte de abajo, pero básicamente esa caja lo que sirve es para que la onda sonora eh, se refleje, digamos, tenga una mayor tonalidad. Bien, listo. ¿Qué es lo que sucede en un diapasón? Básicamente, cuando uno lo golpea, hay una parte, ¿listo? De alta densidad donde pues lo que está haciendo es separar como tal las dos ramificaciones del diapasón y una de baja densidad cuando digamos así, se van uniendo las dos partes del diapasón. En ese caso, pues debido a su movimiento de vibración afuera hacia adentro, pues lo que vamos a encontrar nosotros son las regiones de alta, que serían esta y unas regiones de baja, que serían esa y esta. ¿Listo? En ese caso, pues a medida que va abriendo y cerrando, pues lo que vamos a tener nosotros es básicamente que el diapasón suena característicamente, con una característica en especial. Bueno, vamos a tener nosotros que como es una onda, ¿listo? Digamos que vamos a tener en cuenta nosotros que está desplazando, recuerden que cuando hablábamos nosotros de una onda, ¿listo? Estamos aparte de eso, desplazando o moviendo energía, ¿listo? Y pues básicamente lo que hacemos nosotros en ese sentido es, o en una onda sonora, es transmitir energía. ¿Bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, vamos a tener nosotros que pues el sonido va a depender muchas veces del medio y de la dirección que se desplaza. Bien. Vamos a tener nosotros que las ondas sonoras más sencillas son las senoidales, es decir, como la que vimos en el diapasón, donde
nosotros tenemos como tal una vibración en este sentido. Pero podemos tener pues otras un poco más complejas, como por ejemplo, si nosotros hacemos un sonido de la en una guitarra, para hacer un sonido de la no se utiliza únicamente una cuerda, sino básicamente se utilizan todas las cuerdas, de tal forma que genera como tal un sonido particular. ¿Y qué es lo que hace? Se superponen todos los sonidos de cada una de las cuerdas, formando como tal una única cuerda, perdón, un único sonido que tiene unas características esenciales. Bien, pero la más sencilla, vamos a decir nosotros, que es la onda senoidal. Bien, teniendo en cuenta nosotros que uno de los instrumentos o el principal instrumento con el que nosotros tenemos para el sonido es el oído, vamos a tener nosotros que el oído, ¿listo? Tiene pues un rango de frecuencias, y ojo, rango de frecuencias audibles que puede estar entre 20 Hz y 20.000 Hz. Bien, si tenemos antes de 20 Hz, o sea, sonidos más bajos que 20 Hz, los llamamos infrasonidos, y cuando los tenemos por encima de 20.000 Hz, los llamamos ultrasonidos. ¿Listo? Ya se me Sí, profe. durmieron, no era tan temprano, no se me Está claro, duerme. profe. Bien, Listo. Aquí estamos. ¿alguno tiene pase Pase de Pase, de carro carro, o de moto. moto? claro, ¿Alguno Martín, profe. hizo el examen para que le dieran el pase? Sí, señor. Sí, Yo, sí, señor. sí, señor. Bueno, ahí tenemos como 4 que tienen moto. A ustedes les debieron Sí, señor, haber yo tengo hecho tiempo. un examen de rango audible. Sí. ¿Qué les Sí, hacía? ponen un pitico súper leve y uno tiene que identificar con qué oído lo escucha y Empieza decir desde desde alto qué, y le van bajando el ajá, volumen. Y exacto, tiene que hasta decir dónde si lo uno lo escucha alcanza a por la escuchar. derecha o por la izquierda. Ajá. Y en realidad no le están bajando el volumen, le están bajando es la frecuencia. Eso, frecuencia. No, no, pues para que lo tengas en cuenta, en realidad nosotros, bueno, después vamos a ver esas características que tienen que ver con el volumen, con la tonalidad, la intensidad, pero en este caso, en ese tipo de exámenes, lo que en realidad les están indicando a ustedes es determinar cuál es el rango posible audible que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Qué sucede? A medida que van pasando los años, y a medida que uno tiene, digamos que ciertos comportamientos, el rango audible va cambiando. Sobre todo el más bajo. ¿Listo? Entonces uno va perdiendo, pues, un rango audible muy especial, sobre todo en la parte baja, sobre todo como desde los 20 hasta los 100 Hz. Esto se pierde con la edad. ¿Listo? ¿Sí o yo, José? José Héctor. Ahí sí no oye. Bien. Sí, señor, yo lo Y estoy además, escuchando. y además se pierde con ciertos hábitos, como por ejemplo la utilización de audífonos a volumen muy alto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, cuando decimos infrasonidos, hay animales que, por ejemplo, logran escuchar un infrasonido. Por ejemplo, el de las ondas sísmicas. Entonces, pues se ha documentado que, por ejemplo, los perros, los burros, los caballos, logran sentir unos instantes antes de que pase como tal un sismo o de que haya una onda sísmica. ¿Por qué? Porque ellos logran escuchar sonidos en un rango mucho más bajo que el que nosotros oímos. Entonces, por ejemplo, en ese caso. ¿Y dónde han oído algo de ultrasonido? En el embarazo. Por En el... ejemplo, Muy bien. Cuando les hacen a ustedes, a las mujeres, las que son mamás, les hacen ultrasonido, básicamente lo que están haciendo es generar
una frecuencia muy alta, muy alta, ¿listo? Que al reflejarse después, pues a través de un proceso, lo que hacen es ver como tal esas ondas en una pantalla y es pues lo que llaman las ecografías, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, Wow. digamos que en realidad no es luz, sino es sonido lo que ustedes están viendo o lo que ustedes logran ver. Y eso se hace básicamente de esa forma. Pero en la industria, por ejemplo, también se usa los ultrasonidos para mirar, por ejemplo, roturas en un piñón o en un eje, que pueden ser roturas muy pequeñas, muy pequeñas, pero que en realidad, debido a esto, se pueden ver. ¿Listo? Debido a la vibración, pues básicamente en el interior lo que se hace es eso. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, bien. Tenemos nosotros en cuenta que pues las ondas sonoras suelen disiparse en todas las direcciones a partir de la fuente. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una sirena quieta, ¿sí? Por ejemplo, las que colocan en los pueblos para mirar si hay algún acontecimiento, o por ejemplo la campana, básicamente ese sonido, por ejemplo, de la campana de la iglesia, se dispersa en todas las direcciones a partir de esa fuente de sonido que nosotros tenemos. Bien, y pues recuerden que nosotros ya habíamos visto esta ecuación. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación de onda que hemos trabajado nosotros. Y igual a que la amplitud coseno de kx menos wt. ¿Cierto? Ya no me voy a poner a decirles qué es k y qué es w porque ya lo deben saber. Ya debe estar por allá en la hojita chismosa que ustedes deben tener, que ya ni siquiera la usan, sino usan todo el cuaderno. Bien, vamos a tener nosotros que pues en ese caso, como es una onda de tipo transversal, los desplazamientos son paralelos a la dirección en la que viaja, ¿sí? Y en ese caso, las distancias x y y se miden paralelamente entre sí. Entonces, recordemos eso. Bien, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Una cosa muy especial. Cuando nosotros hablamos de fluidos, en ese caso, líquidos o gases, ¿listo? Lo que estamos teniendo en cuenta nosotros, básicamente, son fluctuaciones de presión. Entonces, básicamente, lo que hace como tal es una variación de presión entre diferentes puntos. Bien, debido a esa variación, que es, ya como les dije, es una onda senoidal, ¿listo? Pues vamos a tener nosotros que fluctúa como tal la presión, viéndose como tal hacia arriba y hacia abajo, en ese sentido, bien, generando como tal, pues el desplazamiento de las ondas. Y vamos a tener en cuenta nosotros básicamente un ejemplo aquí muy sencillito que tiene que ver con la forma como a nosotros llega el sonido. Entonces, como les decía, básicamente vamos a tener nosotros que las ondas sonoras, ¿listo? Llegan al canal auditivo, el canal auditivo, o sea, la oreja como tal, hace parte del canal auditivo, ¿listo? Digamos que la oreja como tal lo que hace es concentrar las ondas sonoras hacia un único punto. Entonces, cuando ustedes les digan que si tienen una antena, les dicen, sí señor, tengo una antena. ¿Y dónde es? En el oído. ¿Sí? Sí, sí, señor. Bien. Listo. Al ingresar al canal auditivo, básicamente va a entrar por aquí y como les digo, es una onda de presión. Entonces, ¿qué tenemos? Pues si no, vuelvo a tener en cuenta, si tenemos esta onda de este tipo, ¿listo? Vamos a tener zonas de alta presión, zonas de baja presión, de alta y de baja. Bien. Y en ese caso,
lo que nosotros, o lo que sucede, es que el tímpano, debido al cambio de presión, hace mover pues el grupo de huesecillos, ¿listo? Y ese grupo de huesecillos lo que hace es convertir ese cambio de presión en en una corriente eléctrica. ¿Bien? Bueno, Sí, sí, sí. perfecto, Roland. Bien. Digamos que de la misma forma, de esta misma forma, como les digo, vamos a tener nosotros que los micrófonos y dispositivos que son similares, lo que hacen es detectar las diferencias de presión, ¿listo? En el aire, y digamos que después de eso se hace un cambio al hacer esa revisión del cambio de presión. Lo que vamos a tener nosotros es que el dispositivo nuevamente transforma esa presión o ese cambio de presión en una señal, pues que puede ser, en ese caso, eléctrica, como normalmente sucede. ¿Sí? Bien. Vamos a tener en cuenta nosotros que pues estos dispositivos, básicamente todos estos dispositivos, cuando nosotros hablábamos del micrófono, si hablamos nosotros del oído, básicamente lo que tenemos es un cilindro, ¿listo? Que tiene como tal un fluido en el interior, y debido al sonido, ¿listo? Existe un cambio en el volumen total del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad en el sonido? O en ese caso, lo que estamos haciendo nosotros es mover una de estas membranas hacia adelante y hacia atrás, lo que nos genera como tal un cambio o una variación en el líquido o en el fluido que tengamos en el interior. ¿Listo? Bien. Profe, perdón, no entendí muy bien eso último. Bueno, ten en cuenta lo siguiente. Vamos a volver un poquito. En el oído, cuando nosotros hablamos del tímpano, ¿listo? El tímpano, digamos que es la capa exterior que nosotros tenemos. Pero aquí para adentro, esto se comporta como un cilindro, ¿listo? El cual, debido a la vibración, cambia su volumen. ¿Listo? Es decir, perdón, es decir, que en este caso, debido a la onda sonora, digamos en este caso, puede estar llegando la onda sonora aquí, al chocar hace que cambie como tal el volumen de este cilindro que tenemos en el interior. Cambia el volumen del fluido que está en el interior, ¿sí? Si nosotros miramos el tímpano, pues el tímpano, después del tímpano, hay una pequeña cantidad de líquido, ¿listo? Que como tal es como si fuera un tambor en el interior, ¿listo? Y debido a la presión que se ejerce por estas ondas sonoras, pues él va aumentando o disminuyendo su tamaño. Entonces, digamos que el área es la misma, pero el tamaño, este X de acá, es diferente a este X de acá. ¿Listo? Entonces Ok, aquí profe, tendremos un X más un delta de X. ok. Y básicamente lo que tenemos o lo que está sucediendo es eso. Un cambio debido a la onda sonora, debido a la presión. ¿Listo? Listo, profe, Bueno, sí, señor. bien. ¿Qué tenemos nosotros? Pues debido a esto hay un cambio en el volumen. Bien. Y ese cambio del volumen pues tendrá o estará dado, ¿listo? Como la variación de esa superficie, estamos hablando de esta superficie S, ¿listo? O de esta área S que tenemos aquí, ¿listo? Multiplicada por la variación en el X que tenemos aquí, o en el X más delta X con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos nosotros? Si yo hago como tal la derivada del volumen
con respecto al volumen, es decir, estoy sacando el límite cuando x tiende a 0 de toda esta parte, lo que yo voy a tener al final es esta expresión. ¿Listo? Bien. Y si recuerdan, esta partecita de acá, bien, con respecto a esta, ya la habíamos visto nosotros antes. ¿Sí recuerdan cuándo? Oh, ni idea. Parece que no. Entonces, después van a tener que usarla, entonces me acuerdan que tienen que usarla. ¿Listo? En la aceleración de la onda, ¿no, profe? Cuando En vimos una las ondas aceleración de la viajeras. onda. Muy bien. Teniendo en cuenta la ecuación de la onda. Entonces, eso es una derivada parcial con respecto a x de la ecuación. Bien. En ese caso, vamos a tener nosotros una cuestión aquí en general. ¿Listo? Y vamos a tener nosotros que existe algo que se llama el módulo de volumen. Es decir, el cambio en la presión con respecto al cambio en el volumen. Es negativa porque es una variación, o sea, es contraria al valor normal. Si yo despejo la ecuación, pues vamos a tener nosotros que la presión de la onda sería igual a B, ¿listo? Entonces, para que recuerden, B es el módulo del volumen, ¿listo? Y en ese caso, por dy de x de t sobre t. Fíjense que es esta misma que tenemos aquí, ¿cierto? Y como ya tú me habías dicho, tenía que ver con la aceleración, perdón, con la velocidad, un cambio más bien de la posición con respecto al tiempo. O sea, es algo como no es exactamente eh, una, una velocidad, pero es una variación de y con respecto a x. Y esa ya la habíamos visto y nosotros habíamos visto que s de y de x de t sobre dx era igual a seno de kx menos wt. Recuerden que la y de la que estamos hablando es esta anterior que vimos aquí. O sea que si yo derivo con respecto a x, ¿listo? Entonces me va a quedar k menos kx menos ka seno de kx menos wt. Entonces me estoy devolviendo, es como para que lo recuerden porque eso ya lo habíamos visto. Bien, esta sería la ecuación de presión con respecto al tiempo. O sea, si está variando el tiempo. ¿Listo? Y la presión máxima, como ya hemos visto, se logra cuando el valor de seno es máximo. Es decir, cuando el seno del ángulo es igual a 1. En ese caso, pues vamos a tener nosotros que la presión máxima estará dada como el módulo de volumen por la constante K, que esa ya por K, que esa ya la hemos trabajado. ¿Quién me dice que es igual a K? Tiene que ver con la longitud de onda. ¿Me desconecté? Constante de fuerza, No, profe. profesor. No, no, esa no es la constante de la fuerza. ¿Es esa que es Bueno, 2pi sobre lambda? Sí, señor. Entonces recuerden que en este caso K es igual a 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda.
Bueno, copien esa partecita. Básicamente lo que necesitamos tener en cuenta ahí es la última ecuación. Profe, haga mejor ahí. K es igual a 2pi sobre qué. Lambda, longitud de onda. Bueno, ¿listo? Necesitamos la última. Bueno, ¿vamos hasta ahí bien? Vamos a hacer Sí, señor. respecto a eso. Sí, señor. Es este ejercicio, ya vamos a desarrollarlo. Bueno, dice que en una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son del orden de 3 por 10 a la menos 2 pascales, por arriba y por debajo de la presión atmosférica. Recuerden que la presión atmosférica, nosotros ya habíamos hablado, que es 1,013 por 10 a las 5 pascales al nivel del mar. Calcule el desplazamiento máximo correspondiente si la frecuencia es de 1000 Hz, ¿listo? En aire a presión atmosférica y densidades normales, la rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo y el módulo de volumen, o sea, el B que estábamos hablando, del aire a esa presión y temperatura es de 1,42 por 10 a las 5 pascales. ¿Listo? Bien. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta aquí? Básicamente, de la ecuación anterior de la que estábamos hablando, ¿a qué es igual la ecuación anterior? Sí, buenas. La depresión máxima, profe, Sí, la depresión máxima. es igual a B por K por A. Ok. Entonces, nos dicen, calcule el desplazamiento máximo correspondiente. ¿Y de quién depende el desplazamiento? Básicamente, va a depender de la amplitud. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí en realidad es que hallemos la amplitud en ese sentido. Bien, para ello, pues teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es la presión máxima, que en este caso es de 3 por 10 a la menos 2 pascales, por arriba y por debajo de la nominal, ya vamos a mirar por qué, ¿listo? Entonces vamos a tener nosotros que inicialmente necesitamos hallar K. K sabemos nosotros que es 2pi sobre lambda, pero además ¿a qué es igual esto?
Hojita chismosa. Bueno, yo como que voy a hacer quiz la próxima clase. Bien, W sobre B. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que esto es 2pi por la frecuencia sobre la velocidad, entonces miremos cuánto nos daría. En este caso nos estaría dando 2pi por la frecuencia, que es de 1000 Hz, sobre la velocidad del sonido, que son 344 metros sobre segundo. Listo. ¿Quién me cuenta cuánto da eso? Los bits. ¿Cómo? $18.26. 8.26. Ok. 18,26 radianes por metro. ¿Listo? Recuerden que aquí los segundos se cancelan con los hertz de aquí. Bien. Listo. Entonces eso quiere decir que para nuestro caso vamos a tener que A debería ser al despejar la presión máxima sobre B por K. Pues para este caso tendríamos nosotros, perdón, para que no nos confundamos, esto sería la presión que es del orden de 3 por 10 a la menos 2 pascales sobre la presión, perdón, el módulo de volumen, que sería de 1.42 por 10 a las 5 pascales por, en este caso, el valor que nos dio, que es la K, radianes sobre segundo, sobre metro, perdón. Bien. ¿Cuánto nos daría todo esto? Profe, a mí me da 1.156 ¿Qué? Por 10 a la menos 8. por 10 a No, la menos 8. 1.156. ¿Se lo hizo todo o nada más los primeros? así nomás. Y esto nos estaría dando en unidades de metro, ¿cierto? Pascales con pascales se cancelan y el metro queda en la parte de abajo, entonces haciendo medios extremos nos daría entonces en la parte de arriba. Bien, para que tengamos en cuenta. Entonces fíjense que esto es una onda sonora de moderada intensidad. ¿Listo? Y si estamos dándonos cuenta, bien, la variación es muy pequeña, demasiado pequeña. O sea, aquí estamos hablando nosotros del orden de 10 a la menos 8. Es decir, que si un cabello humano es de 10 a la menos 3, estamos hablando de que el tamaño de una célula es del orden de 10 a la menos 4. Entonces estamos hablando de un valor demasiado pequeño, ¿bien? Con respecto a un valor pues, normal que nosotros tenemos. Es decir, que esta amplitud de esta onda sonora del aire es muy pequeña,
y pues básicamente se puede transferir por cualquier agujero pequeño que se pueda encontrar. ¿Listo? Bueno, un minuto para que lo copien. ¿Listo? Bueno, bien. Continuamos. Bueno, yo los oigo muy dormidos y hoy como que va a haber quiz. Ya me arrepentí de hacerlo el miércoles. No, Profe, están ya. estados activos. Sí, Omar, se le nota lo activo. ¿Cómo era que se está quejando? No, 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 profe. Usted que es bastante enérgico y Obvio, pero pues vamos ya poquito. llegó Hagamos con más pereza. ejercicios, profe. Bueno, ¿listo? Bueno. Ahora vamos a mirar cómo se perciben las ondas sonoras, ya que las ondas tienen unas características diferentes. ¿Listo? Y pues básicamente tienen que ver con el sonido o la percepción del sonido por un receptor. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de una frecuencia dada, cuanto mayor sea la amplitud de la presión, ¿listo? Mayor es la intensidad del sonido. Y eso básicamente nosotros lo vemos en el volumen que se percibe. Bien, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos unos audífonos puestos a un volumen muy alto, bien, lo primero es que tenemos una intensidad de sonido muy grande y la presión que se está generando sobre el oído o sobre pues la parte interna del oído será muy grande porque la amplitud de la onda se vuelve muy grande. Bien, y pues por eso recibimos nosotros un sonido muy fuerte. Bien, hay que tener en cuenta, pues como les decía, que el oído o no todos tenemos el oído igual, sino que hay gente que lo tiene más sensible o menos sensible, dependiendo pues de esas frecuencias que ya habíamos hablado antes, donde pues debido a pues ciertas indicaciones se puede ir perdiendo eh, como tal el oído. ¿Listo? O las frecuencias que nosotros tenemos allí. La siguiente tiene que ver, o la siguiente característica tiene que ver con el tono. Bien, nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un do bajo o un do alto. Un do bajo tiene un tono que es grave, mientras que un do alto tiene un tono mucho más agudo. Bien, y pues básicamente en ese caso tiene que ver con la frecuencia
del sonido. Bien, más agudo será un tono, entre más alto, lo que nosotros vamos a tener nosotros es un tono más agudo. Bien, si nosotros hablamos, por ejemplo, de tener un tono suave o un tono agudo o un tono grave, ¿listo? Se puede percibir fácilmente en un sonido debido a, digamos así, a la tonalidad que se ubique. Bien, ¿dónde podemos determinar nosotros Profe, el tono? ¿lo puede pasar un momentico, por favor? ¿Me vuelve? ¿Al anterior? Ok. Sí, señor, un momentico. Ya, profe, gracias. Bueno. Bueno, nosotros podemos hablar de que tenemos dos instrumentos diferentes y nosotros, teniéndolos en el mismo tono, podemos determinar en ese caso de qué estamos hablando, si por ejemplo tenemos una guitarra o tenemos, por ejemplo, un piano, ¿cierto? Porque aunque, por ejemplo, hagamos un sonido de do, re, o por ejemplo una flauta, ¿sí? Hablemos de un instrumento diferente, una flauta, un do en una guitarra y un do en una flauta suenan o parecieran sentirse diferentes, pero básicamente eso tiene que ver con el color del tono o, en ese caso, lo que se llama el timbre. Bien, eso es como cuando llega su mamá y su hermana, por ejemplo. Ustedes saben quién es su mamá o quién es su hermana, básicamente si les dice alguna palabra, porque ustedes le conocen el timbre de voz a esa persona. ¿Listo? Y en ese caso, pues podemos decir nosotros que puede estar dado como más delgado o suave o débil, dependiendo de esas características. Entonces, por ejemplo, si los llama el profesor William, será diferente a que los llame el profesor José o que los llame la profesora Jamie, ¿cierto? Porque el tono o el timbre, más bien el color del tono o el timbre, es totalmente diferente entre uno y otro, ¿bien? Donde nosotros, pues, percibimos básicamente ese tipo de diferencia muy fácilmente. ¿Bien? Bueno. Listo. Vamos ahora a hablar nosotros de la rapidez de las ondas sonoras. Entonces, yo alguna vez ya les había dicho a ustedes que el sonido viaja a diferentes velocidades. Y básicamente viaja a diferentes velocidades dependiendo de la estructura atómica del material donde estén. Entonces, como vemos en la parte izquierda, encontramos nosotros los gases, los líquidos y los sólidos. Y vemos nosotros que a medida que la estructura, digamos, cristalina como tal, o la estructura del material tenga, digamos, menos hueco entre una y otra, la velocidad del sonido es mucho mayor. ¿Listo? Voy a borrarles esos circulitos porque muy seguramente van a necesitar esos datos más adelante. Entonces, por lo menos sáquenle una foto a esos datos porque más adelante los van a necesitar. Nosotros habíamos visto entonces que la rapidez de una onda tiene que ver con estas dos cosas. Una, la fuerza de restitución, el sistema en equilibrio, y la otra, la inercia que se opone al retorno del equilibrio. Bien, en nuestro caso, bien, vamos a decir, por ejemplo, que la rapidez o la velocidad de una onda longitudinal en un fluido está dado por la raíz de B sobre lambda. Bien, donde
pues esta será la densidad del fluido. Bien. ¿Y el valor B cómo era que se llamaba? Oiga, yo me desconecté. Se me cayó la señal. No me acuerdo. Y la acabaron de ver. Bueno. Eso se llama módulo de ¡Ay, volumen. sí! La tenía anotada. ¿Qué cosa? Y mírelo acá abajo, que ni leen. Uy, Listo. sí. Hombre, Uy, quedamos re mal. Se nota que están poniendo harto cuidado. Profe, no, estamos allá a la par de usted, estamos aquí. Raíz cuadrada de Sí, B. están a la par mío, están, pero de un que no les creo. Bien, ahora, la rapidez de una onda longitudinal, o sea, una onda de sonido, en una varilla sólida, bien, va a estar dada como y sobre lambda. Donde está y se llama el módulo de Young. Módulo de Young. profe, ¿cómo fue? ¿En una varilla, dices? Claro, en una varilla, en un material sólido. En un material sólido, Ah, básicamente. ok. Va a estar dado como la raíz del módulo de Young sobre la densidad. Pero entonces esa será la densidad del sólido. Profe, una pregunta. Señora, Ten en cuenta la imagen, mirando la imagen, esas fórmulas que están al lado de cada medio, por no. ejemplo, velocidad, raíz, fuerza de decisión es con gases. Esta es con fluidos. Listo, y ahorita Ah, ok. miramos con los gases. Ah, ok. Básicamente esta es para todo fluido. Pero ya vamos a mirar qué sucede con los gases. Y esta sería para sólidos. ¿Cuál? Recuerda que La de los Young, fluidos son líquidos y gases, ¿no? o sea, la de Young aplica también para el sólido. No, la de Young solo para sólidos. O sea, ok. ¿Sí me están escuchando? Está muy Profe, mala la señal. Y se siente bien, cortada. ajá, ajá. Bien, profe, Señora. sí. Faltaría la de Profe, gas. una pregunta. Señora, No sé si ya lo hemos visto antes, discúlpame si lo hemos visto, no me acuerdo. La densidad, el módulo de Joule, profe, eso no no, es, sé qué es. es una tabla que depende, ese sí es un valor que no hemos visto nunca, pero el módulo de Young, digamos que hay unas tablas donde te indican a ti el valor que tendría como tal. Bien, básicamente eso está dado en presión, en pascales. Ah, ok, profe, vale, Bien, gracias. pero no los hemos visto y eso tiene que ver con básicamente la presión que se ejerce entre las moléculas de un sólido. Bueno, listo, Listo, continúa. profe, gracias. Ahora, si tenemos nosotros un gas y dentro de ellos el gas ideal, vamos a tener nosotros que se convierte en esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a tener que la velocidad, entonces en ese caso, está dada como la razón de la capacidad calorífica por R. R, ¿se acuerdan qué es? ¿Eso lo vieron por allá en química? ¿Esa No, no es la constante de un gas? Esa es la constante de los gases, Del sí señor. gas. Y es este valorcito que tienen aquí al lado. Esa es la constante del gas ideal. ¿Listo?
T será la temperatura, bien, y M es la masa molar que tengamos. Entonces aquí la única que no sabemos es masa molar. Y este será entonces constante. Bueno, y vamos a mirar este ejercicio. Este es un ejercicio el que está aquí. Calcule la rapidez de las ondas sonoras en el aire a temperatura ambiente, es decir, a una temperatura de 20 grados centígrados, y determine el rango de longitudes de onda en el que en el aire a la que es sensible el oído humano. O sea, que hay frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. ¿Listo? La masa molar del aire, teniendo en cuenta los componentes principales que son nitrógeno y oxígeno, que es casi el 99%, es 28,8 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Y la razón de la capacidad calorífica, ¿listo? Es que tanto cambia esa capacidad calorífica, es de 1.40. Bien. Entonces, si yo miro, ¿listo? Lo que me están pidiendo a mí es la velocidad o la rapidez, ¿listo? Y como está arriba, será entonces la razón de capacidad calorífica por R por T sobre, reemplazando, pues lo que vamos a tener nosotros en este caso sería 1,40 por R, que es 8.314, voy a dejarlo hasta ahí, joules por mol Kelvin, y la temperatura entonces tendría que pasarla a grados Kelvin. Es decir, para tener temperatura en Kelvin tendríamos 20 más 273 grados centígrados. Y el resultado nos daría 293 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, por 293 Kelvin. Aquí siempre es necesario hacer el cambio porque el valor está en Kelvin. ¿Listo? Sobre 28.8 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Y a esto pues tendremos que sacarle la raíz cuadrada después. $344 metros sobre segundos, profe. ¿Exactos? ¿Exactos? No. ¿Sí? Claro. 1.40. Profe, una pregunta, ¿dónde salió el 273? Me perdí. ¿Cómo? ¿Dónde salió el 273? Es la conversión, es grados centígrados más 273 para poder cambiarlo a Kelvin. ¿Listo? Ok, profe. Gracias. Bueno, ¿cuánto dio? Da 344 puntos. Ah, ¿está mala señal o es la de ustedes? No lo escucho bien. No, profe, yo también escuché entre. Fue terrible. Profe, y me da 344.11. No sé si estaré bien. Perdón, 340, ¿qué?
344.11 sobre segundos. Sí, señor. 343.11 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad que nosotros ya habíamos hablado hace un rato, que era la 44, profe. sí, pues aquí la aproximamos. Nos queda 344.11 metros sobre segundos. Ah, sí, da. No, es que no te entiendo. 343 punto. 44, profe. 344.11, profe. Ah, ya. Ok. Gracias. Ok. Listo. Voy a llamar a asistencia. Hoy estamos a 13. Listo. Giovanni. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Omar David. Presente. Miguel. ¿Y alguien sabe algo de Miguel que no ha venido en las últimas tutorías? Miguel es el que pelito chinadito, un indiecito. Creo. Blanquito. Confuso. Ah, viste, que no ese es su nombre. José Leonardo. Tampoco como que está. Presente, profe. No lo había oído. Acá estoy. Diga calladito para que no lo regañen. Ah, Juliet. no, poniendo cuidado. Presente, profe. Yafa. Presente, profe. Dayana. Presente, profe. Y José Héctor. Presente, profe. Listo, gracias. Bueno, listo. Continuamos. Bien, entonces vamos a tener nosotros que para evitarnos todo ese complique y alargar tanto la ecuación cada vez que necesitamos, dependiendo de la temperatura, vamos a tener nosotros esta ecuación. ¿Listo? Vamos a tener que la velocidad del sonido, bien, la vamos a escribir de esta forma. Velocidad igual a 331 metros sobre segundo sobre, ¿listo? T sobre 273 Kelvin. Bien, Esa es la ecuación de la velocidad del sonido, profe. la velocidad del sonido en el aire. Pero con respecto a la temperatura, ¿no? O sea, o Sí, en qué con momento respecto se a la temperatura. utiliza la... O sea, si el problema me dice, o me da una temperatura, ¿yo uso esta ecuación? Sí, de una vez. Entonces, por ejemplo, si era de 20 grados, como la hicimos ahorita, 20 grados centígrados, pues lo que vamos a hacer nosotros, en realidad, será colocar aquí, en vez de la T, entonces 20 más 273. Recuerden que siempre hay que hacerle la suma, es decir, 293 Kelvin, para que se cancele Kelvin con Kelvin, y pues nos dé como tal el resultado. ¿Cuánto daría el resultado si en ese caso? Profe, me da 342.86. Listo. A mí me da lo mismo, solo que .91. Estoy de acuerdo con Omar. 340 y 2.91. bien.
Ok. Entonces, básicamente esta es una aproximación muy buena. Si yo la aproximo, me daría 343 metros sobre segundo. Y es una aproximación muy buena a lo que hicimos ahorita. ¿Listo? ¿Y cuál es el mejor resultado, profe? ¿El que hicimos ahorita o Pues este? sería, pero pues obviamente no siempre vamos a tener los datos de capacidad calorífica y es muy difícil, por ejemplo, tener el cálculo de la masa molar. Entonces, por eso digamos que se utiliza esta para disminuir como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar un ejercicio y después les voy a dejar unos para que ustedes hagan. A ver, no oí la queja, no oí la queja. No, profe, sin quejas. Hagámoslos. Uy, 50 de una vez para esta mesa. Tampoco Que hay que sean exagerar. 50. Sí, Bien, vamos tampoco a tener. Dice, ocurre una explosión a 275 metros sobre una capa de hielo de 867 metros de grueso que flota sobre el agua del océano. Si la temperatura del aire es de menos 7 grados centígrados, ¿cuánto tiempo le tomará al sonido alcanzar un recipiente de prueba a 1250 metros debajo del hielo? Desprecie cualquier cambio en el módulo volumétrico y la densidad con temperatura y profundidad. Listo. Dice que el B de hielo es de 9.2 por 10 a las 9 pascales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decir, en nuestro caso, vamos a decir que el sonido se produce aquí, o la explosión se produce arriba del piso, es decir, a 275 metros de altura, ¿listo? Y tenemos aquí una gran capa de hielo que tiene una altura de 867 metros, ¿listo? Y además nos están diciendo que en ese caso vamos a tener nosotros que debajo a 1250, o sea, mucho más abajo, hay un recipiente donde se reciben las ondas sonoras. ¿Listo? Y aquí tenemos 1250 metros. Entonces me preguntan cuánto tiempo le tomará llegar desde este sitio hasta este sitio al sonido. ¿Listo? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que partir esto en 1, 2, 3 partes para poder determinar el tiempo que tarda. Uno será el tiempo que tarda en el aire, otro será el tiempo que tarda en el hielo, ¿cierto? Y otro tiempo más será el que se tarda en el agua debajo del material. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener que ir mirando qué sucede en cada uno de los casos. El primero, pues como tenemos nosotros, sería la velocidad, que serían 331 metros sobre segundo, por la temperatura, pero la temperatura es de menos 7 grados centígrados, es decir, 273, y en vez de sumar, restamos, y eso nos daría 266 Kelvin. Es decir, 266 Kelvin sobre 273 Kelvin.
¿Cuánto nos daría en ese caso? $326.72. Metros sobre segundo, ¿cierto? Eso. Bien. En ese caso, ¿listo? Esto es en el aire. Necesitaremos el tiempo en el aire, el tiempo que tarda la onda sonora. Sabiendo nosotros que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces vamos a tener que esto sería distancia sobre velocidad en el aire. Es decir, la distancia es de 275 metros. ¿Cuánto nos daría eso? $0.84. Ay, perdón. 0.84 segundos, ¿cierto? Bueno, entonces ya hicimos esta primera parte. Ahora tenemos que mirar en el hielo. El hielo, pues como es en realidad, bueno, digamos que se comporta como tal, como un sólido, pero el hielo no es tan sólido en realidad. Lo tendremos que hacer teniendo en cuenta que nos dan el módulo volumétrico del hielo. ¿Listo? Y en ese caso, al comportarse de esa forma, tendríamos que esto sería B sobre la densidad. Es decir, raíz de 9,2 por 10 a la 9 pascales. Y por allá en una tabla que vimos hace rato, dijimos nosotros que el hielo tiene una densidad de 917 kilogramos por metro cúbico. Profe, da 31, es 3167.44. 31.000. No, 600, 3167, profe. 3167.40. 3167. Sí, Sí, señor. señor, punto 44. Punto. 44. 44. 44. Listo. Metros sobre segundo. Bien, entonces de una forma similar, quiere decir entonces que el tiempo en el hielo debe ser la distancia, que son 867 metros sobre 3167.44 metros sobre segundo. 0.27, profe. 0.26. 27 ¿27 qué? segundos. Segundos. Listo. Y por último, tendríamos nosotros entonces que hallar lo que tarda como tal en el agua, ¿cierto? Ya por ahí de la tablita anterior, pues no nos vamos a desgastar, sino que de esta tablita sabemos que el agua de mar, o en el agua de mar, la velocidad es de 1533 metros sobre segundo. Entonces, de una vez, teniendo en cuenta eso, que esta velocidad es de 1533 metros sobre segundo, entonces el tiempo en el agua debería ser 1250 metros sobre segundo sobre 1533 metros sobre segundo. 0.81 segundos.
Listo. Entonces, si tenemos en cuenta que iniciamos aquí, terminamos acá, iniciando arriba y terminando abajo, entonces tendremos que sumar el tiempo que tarda el sonido en el aire, el tiempo que tarda el sonido en el hielo y el tiempo que tarda en el agua para dar un tiempo total. 1.92. 1,92 segundos. O sea que esa distancia, el sonido la hace muy, muy rápido. ¿Listo? Noventa y dos. ¿Cómo? No, como 92. ¿De dónde sale ese resultado, profe? De la suma de todos los tiempos. De este tiempo, voy a escribirlos en otro color para que lo tengas en cuenta. Entonces, el tiempo en el aire, el tiempo en el hielo y el tiempo en el agua. Si sumas esos tres, te da el 1,92. ¿Listo? Bueno, señores, yo ya me cansé. Ahora les toca a ustedes trabajar. ¿Listo? Trabajo. Bien, ese trabajito será para entregar para el miércoles. Así de facilito está. Antes de la clase. Para el miércoles, bueno, pues, pero eso es para enviar por correo, por No, me lo suben plataforma. a la plataforma, por favor. Ay, bueno, Ay, ¿qué le dolió? ¿Qué le dolió? no, nada. Ay, profe, 3 ejercicios. No, me va a tocar colocarles 20. No. Pues sí, porque se están quejando mucho. Yo los oigo más quejambrosos Profe, últimamente. yo no peleo Lleva uno. por los ejercicios, sino por la plataforma, que esa plataforma es toda fea. Pero toca acostumbrarse. Profe, qué pena, ¿usted va a habilitar la plataforma? Ya estoy habilitándola. Ok, gracias.
Listo, ya quedó. Para que se demoren 10 minutos y hagan esa tarea y la envíen de una vez. ¿De una vez? No, digo. Hasta el Profe, miércoles. que lo mañana. corrijan. Para que Pero, la puedan profe, pedir va a antes de habilitar, iniciar la otra clase. va a habilitar la plataforma ¿desde cuándo? Ya está habilitado. Ya. Ah, ok. Gracias. Listo, ahí está. Ahí se las muestro para que tengan en cuenta que ya está habilitada. ¿Listo? Listo, señor. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿listo? Esto es el trabajo. Entonces, nos veremos el miércoles. ¿Listo? Bueno, profe, Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Que descansen. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. profe, hasta luego. Igual. Gracias. Chao. Chao.